Elizabeth Taylor nació como Elizabeth Rosamond Taylor el 27 de febrero de 1932 en Hampstead, Londres, Inglaterra, de padres estadounidenses. Fue una niña de dos mundos, criada en el refinamiento de la cultura británica, pero con el glamour de Hollywood en la sangre. Su padre, Francis Taylor, era comerciante de arte, y su madre, Sarah Sawern, había sido actriz, lo que sentó las bases para la temprana entrada de Elizabeth en el mundo de la interpretación. La familia regresó a Estados Unidos justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y se estableció en Los Ángeles, una ciudad que pronto marcaría su destino. La carrera de Taylor comenzó en su infancia, cuando sus impactantes ojos violeta, enmarcados por unas pestañas increíblemente espesas, cautivaron a los directores de casting. Debutó en la gran pantalla a los 10 años en la película Hay un nacimiento por minuto, 1942. Pero fue su papel en National Velvet, 1944. A los 12 años, el que la catapultó al estrellato. Su presencia natural en la pantalla, madura para su edad, la convirtió en uno de los jóvenes talentos más precoces de Hollywood. Al pasar a papeles de adulta, Elizabeth Taylor se consolidó no solo como un icono de belleza, sino también como una actriz formidable. Películas como Un lugar en el sol, 1951, Gigante, 1956, La gata sobre el tejado de zinc, 1958, De repente, El último verano, 1959, le valieron elogios de la crítica. Su intrépida gama de emociones, su feroz vulnerabilidad y su magnética presencia le valieron 5 nominaciones al Oscar y ganó 2 Oscar a la mejor actriz, uno por Butterfield 8, 1960, y otro por su actuación en ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, 1966. Su estatus legendario se consolidó aún más con su papel en Cleopatra. 1963, no solo por su interpretación de la reina egipcia, sino también porque marcó el comienzo de su tumultuoso romance con el actor Richard Burton. Ambos se casarían y divorciarían 2 veces, dando origen a una de las historias de amor más públicas y apasionadas de la historia de Hollywood. Su química en pantalla en películas como La fierecilla domada y El correlimos reflejó su volátil pero profundamente emotiva relación fuera de la pantalla. Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Elizabeth Taylor fue admirada por su resiliencia ante los desafíos personales. Sobrevivió a enfermedades graves, se sometió a múltiples cirugías y luchó contra la adicción con honestidad y fortaleza. Fue una de las primeras celebridades en hablar con franqueza sobre sus problemas de salud y abuso de sustancias, allanando el camino para una mayor transparencia en Hollywood sobre estos temas. Igualmente importante fue su incansable defensa de la concienciación y la investigación sobre el VIH/SIDA. Tras la muerte de su íntimo amigo Rock Hudson en 1985, Taylor cofundó la Fundación Americana para la Investigación del SIDA, EER, y posteriormente creó la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, donando millones de su propio dinero.
En una época en la que la enfermedad estaba fuertemente estigmatizada, su participación brindó visibilidad, compasión y dignidad a los afectados. Su activismo sigue siendo uno de sus legados más importantes. Elizabeth Taylor también era conocida por su estilo de vida extravagante y su icónico sentido de la moda. Era una experta en joyería fina y poseía algunos de los diamantes más famosos del mundo, incluyendo el diamante de corte de 33 quilates y el diamante Taylor Burton de 69 quilates. Su moda y elegancia influyeron en generaciones y fue una de las primeras estrellas en lanzar una exitosa línea de fragancias, convirtiéndose White Diamonds en uno de los perfumes de celebridades más vendidos de la historia. La vida personal de Elizabeth Taylor fue tan dramática y cautivadora como los legendarios papeles que interpretó en la gran pantalla. A lo largo de su vida, se casó 8 veces, la asombrosa cifra de 7 hombres diferentes, lo que demuestra su naturaleza apasionada y compleja. Su primer marido fue Conrad Nicky Hilton Jr., heredero de la fortuna del Hotel Hilton, con quien se casó a los 18 años. Esta unión la atrajo aún más al ojo público y la introdujo en un mundo de riqueza y alta sociedad. Sin embargo, fue solo el comienzo de una serie de matrimonios de alto perfil que reflejaron tanto el glamour como la turbulencia de su vida. Su segundo marido fue Michael Wilding, un actor británico con quien mantuvo una relación más discreta y privada a principios de la década de 1950. A pesar de sus diferencias de temperamento, su matrimonio duró 5 años y tuvo 2 hijos, Michael Jr. y Christopher. Tras divorciarse de Wilding, Elizabeth se casó con Mike Todd, un adinerado productor de cine cuyo encanto y vitalidad la cautivaron profundamente. Su matrimonio fue feliz, marcado por su hija, Elizabeth Liza Todd. Trágicamente, la vida de Todd se vio truncada en un accidente aéreo en 1958, una pérdida que devastó a Taylor y que marcó un momento decisivo en su vida. Su cuarto matrimonio fue con Eddie Fisher, un popular cantante y actor. Una unión que despertó una intensa atención mediática, en parte porque se produjo tras el sonado divorcio de Fisher y Debbie Reynolds. El matrimonio de Elizabeth con Fisher fue apasionado, pero efímero, y duró menos de 2 años. Sin embargo, fue su quinto matrimonio con el carismático actor Richard Burton el que realmente capturó la atención del público y se convirtió en una de las historias de amor más legendarias de Hollywood. La relación entre Elizabeth y Richard fue tempestuosa e intensa, marcada por una devoción feroz y conflictos igualmente intensos. Se casaron 2 veces, primero en 1964 y luego de nuevo en 1975 tras un breve divorcio, lo que simboliza una relación a la vez duradera y tumultuosa, marcada por la pasión compartida por ambos y por las artes. Después de Burton, el sexto marido de Elizabeth fue John Warner, un destacado político de Virginia y posteriormente senador estadounidense. Su matrimonio se basó más en la camaradería y el respeto mutuo, pero finalmente terminó en divorcio en 1982. Finalmente, el séptimo y último matrimonio de Elizabeth fue con Larry Forensky, un obrero de la construcción a quien conoció
durante su estancia en la clínica Betty Ford. Este matrimonio, que comenzó en 1991, fue notablemente más privado y discreto y duró 6 años antes de terminar en divorcio. Pero la vida romántica de Elizabeth Taylor se extendió mucho más allá de sus 7 maridos. Era conocida por haber tenido romances y relaciones extramatrimoniales con numerosos hombres importantes e influyentes de diversos ámbitos, lo que puso de relieve su encanto magnético y su naturaleza compleja y apasionada. Entre ellos se encontraban Glenn Davis, medallista de oro olímpico; Howard Hughes, el enigmático aviador e industrial multimillonario conocido por su excéntrico estilo de vida; Frank Sinatra, el legendario cantante y actor, símbolo de carisma y estilo; Henry Kissinger, el poderoso secretario de Estado y diplomático estadounidense; y Malcolm Forbes, el extravagante editor y multimillonario. Estas relaciones, algunas fugaces y otras más duraderas, a menudo añadían capas de intriga y complejidad, tanto a su imagen pública como a su vida privada. Elizabeth Taylor también fue una madre dedicada. Tuvo 4 hijos, 2 biológicos, Michael Jr. y Christopher, nacidos durante su matrimonio con Michael Wilding; una hija, Liza Todd, con su tercer marido, Mike Todd; y una hija adoptiva, Maria Burton, a quien incorporó a su familia durante su matrimonio con Richard Burton. Su rol como madre fue una parte importante y fundamental de su vida, incluso en medio del caos y el glamour que la rodeaban. Taylor era conocida por su ferviente protección y profundo amor hacia sus hijos, compaginando a menudo las exigencias de la maternidad con su intensa carrera y vida pública. A lo largo de sus matrimonios, romances y maternidad, Elizabeth Taylor se mantuvo como una figura icónica, una mujer cuya vida amorosa fue tan legendaria como su talento, encarnando las contradicciones de la pasión y la vulnerabilidad, el glamour y la lucha, la independencia y el deseo de conexión. Sus relaciones no fueron solo tema de conversación, sino que reflejaban las complejidades de una mujer que vivió la vida a su manera, abrazando con valentía el amor en todas sus formas. Elizabeth Taylor, una de las actrices más icónicas y enigmáticas de Hollywood, vivió una vida marcada por la pasión, el glamour y la agitación emocional. Entre los capítulos más comentados de su vida personal, se encuentra su tormentosa relación con el actor galés Richard Burton, una saga que abarcó 2 matrimonios, 2 divorcios y un legado de amor, excesos y desamor que ha fascinado a generaciones. Cuando Taylor habló posteriormente sobre su separación de Burton, no se contuvo. Lo que emergió fue un retrato crudo, desgarrador y a veces desgarrador de una historia de amor que salió mal. Una historia llena de tormento emocional, amargas disputas, abuso de sustancias, celos y una desilusión devastadora. Taylor describió su primer matrimonio como una intensa montaña rusa emocional, a la vez emocionante y agotadora. Su unión nació de una inmensa pasión en el rodaje de Cleopatra, una película que se hizo famosa no solo por su presupuesto, sino también por el escandaloso romance que se desató entre los coprotagonistas casados. Desde el principio,
Su amor ardió con una intensidad peligrosa. Taylor dijo una vez que cuando era bueno, era insoportablemente hermoso, pero cuando era malo, era destructivo más allá de lo razonable. Los momentos de euforia fueron vertiginosos, llenos de joyas, yates, vacaciones bañadas en champán y momentos de colaboración artística que rozaban la magia. Pero los momentos de bajón fueron aterradores. Sus peleas eran notorias y a menudo terminaban en peleas a gritos que salían de las habitaciones de hotel y llegaban a lugares públicos. Taylor admitió que la bebida de Burton se volvió incontrolable durante el tiempo que estuvieron juntos y que el alcohol lo transformó de un hombre ingenioso y cariñoso en alguien a quien ella apenas podía reconocer. Cuanto más bebía, más cortante y cruel se volvía. La insultaba, cuestionaba su talento, su belleza e incluso su valía como mujer. Taylor, acostumbrada a las luchas internas, a menudo encontraba consuelo en las pastillas y el alcohol, creando un ambiente tóxico que se volvió insostenible. Los celos y la inseguridad atormentaban su matrimonio. Burton era conocido por su profunda inseguridad ante la fama de Taylor, su reconocimiento y la forma en que el mundo parecía venerarla. Taylor, por otro lado, se sentía cada vez más asfixiada por su posesividad y, por cierto, su amor, antes legendario, había degenerado en resentimiento mutuo. En entrevistas posteriores, confesó que había noches en las que lloraba hasta quedarse dormida, sintiéndose atrapada en un matrimonio emocionalmente abusivo y físicamente agotador. A pesar de la grandeza de su estilo de vida, los diamantes, las villas y los admiradores que la adoraban, a menudo se sentía vacía, aislada e insegura de quién se había convertido. Su divorcio en 1974, tras una década de matrimonio, fue un momento de profunda devastación emocional para Taylor. Comparó la experiencia con el desgarramiento de un pedazo de su alma. Aunque ella había iniciado la separación, se describió a sí misma como rota, atormentada por la culpa, la confusión y la añoranza. Lo que lo complicó aún más fue que su amor nunca murió del todo. La pareja se reuniría para un segundo matrimonio tan solo 16 meses después, creyendo que quizás con el tiempo y la distancia podrían reparar lo roto. Pero los problemas subyacentes, el alcohol, las discusiones y los egos frágiles, no habían cambiado. Al cabo de un año, se divorciaron de nuevo. Años después, Taylor reflexionaría sobre la alegría y el sufrimiento de su tiempo con Burton. Habló de momentos de genuina ternura, de risas y de conexión intelectual que pocos podían comprender. Pero también habló de la oscuridad, la volatilidad, la dependencia, el desamor. Admitió que, a pesar de todo el dolor, nunca dejó de amarlo. Incluso después de su muerte en 1984, lo lloró profundamente y cargó con las cicatrices emocionales de su romance por el resto de su vida. Cuando Elizabeth Taylor reveló los horrores de su divorcio de Richard Burton, ofreció al mundo no solo chismes ni escándalos, sino un retrato desgarradoramente honesto del potencial del amor para elevar y destruir. Su valentía al hablar abiertamente sobre el abuso emocional, la adicción a las sustancias y el costo psicológico de la pasión ante el ojo público, añadió capas de profundidad a su ya compleja personalidad. Lejos de la impecable diosa de la pantalla, emergió como una mujer vulnerable, herida y profundamente humana,
cuya mayor actuación quizás haya sido sobrevivir a los restos de un amor demasiado grande para la vida real. Elizabeth Taylor sufrió toda una vida de graves complicaciones de salud que la impactaron profundamente, tanto personal como profesionalmente. Desde la infancia, luchó contra dolencias físicas, comenzando con una afección congénita. Nació con escoliosis, una curvatura de la columna vertebral que la predispondría a sufrir años de dolor de espalda y movilidad limitada. Sus problemas de columna se agravaron drásticamente cuando, con tan solo 12 años, sufrió una lesión traumática durante el rodaje del clásico de 1944, National Velvet. Al caerse de un caballo, Taylor se fracturó la espalda, aunque la fractura no fue diagnosticada correctamente en aquel momento. Durante años sufrió un dolor de espalda crónico y debilitante, que soportó en silencio mientras seguía apareciendo en pantalla con un glamour aparentemente natural. Solo años después, los médicos descubrieron la gravedad del daño espinal. Para 1956, sus problemas de espalda habían empeorado hasta el punto de requerir cirugía. En una operación delicada y arriesgada, los cirujanos le extirparon varios discos espinales dañados y los reemplazaron con hueso donado, un procedimiento importante que requirió una recuperación larga y dolorosa. Incluso después de la cirugía, continuó sufriendo un dolor persistente que se convertiría en una constante en su vida durante décadas. El historial médico de Taylor no se limitaba a complicaciones de la columna vertebral. A lo largo de su vida, sufrió una serie de enfermedades y traumas físicos. En 1961, estuvo a punto de morir tras desarrollar una neumonía potencialmente mortal mientras filmaba Cleopatra en Roma. La infección provocó que sus pulmones se llenaran de líquido, y en un procedimiento de emergencia para salvarle la vida, los médicos le realizaron una traqueotomía, una pequeña incisión en la tráquea para ayudarla a respirar. La cicatriz de la operación fue visible el resto de su vida, una imperfección poco común en un rostro por lo demás idolatrado. El tratamiento para la neumonía era avanzado para la época e incluía la terapia de fase bacteriana, un enfoque médico poco utilizado en Occidente. Su crisis de salud se prolongó durante la década siguiente. En 1968, se sometió a una histerectomía de urgencia, lo que no solo tuvo consecuencias emocionales debido a su efecto en su capacidad para tener más hijos, sino que también agravó su dolor de espalda y cadera. La extirpación del útero le provocó desequilibrios hormonales que probablemente contribuyeron a sus fluctuaciones de peso, depresión y mayor dependencia de medicamentos recetados. El dolor físico de Taylor solía ir acompañado de tensión emocional y capaz psicológica, lo que la llevó a automedicarse con alcohol y una peligrosa combinación de medicamentos recetados como analgésicos y tranquilizantes. Con el tiempo, desarrolló una grave adicción que amenazó tanto su carrera como sus relaciones personales. En una decisión innovadora y valiente, se convirtió en la primera gran celebridad de Hollywood en ingresar públicamente al Centro Betty Ford para la rehabilitación del abuso de sustancias. Su estancia de 7 días, de diciembre de 1983 a enero de 1900,
84. No solo marcó un antes y un después en su vida personal, sino también un hito cultural que contribuyó a erradicar el estigma que rodeaba al tratamiento de las adicciones. Su franqueza animó a muchos, tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento, a buscar ayuda. Sin embargo, la sobriedad fue un camino largo y difícil para Taylor. Sufrió una recaída a finales de la década de 1980 y regresó al centro Betty Ford en 1988 para recibir otro tratamiento. Para la década de 1970, sus problemas físicos se vieron agravados por el aumento de peso, que se convirtió en tema de debate público y burla de la prensa sensacionalista, especialmente durante su matrimonio con el senador estadounidense John Warner. Sin embargo, Taylor abordó sus problemas de salud e imagen corporal con franqueza al escribir un libro sincero, Elizabeth Takes Off, publicado en 1988. Las memorias eran en parte confesiones y en parte un manual de dieta, donde hablaba abiertamente de sus problemas de peso, su alimentación emocional y las presiones de mantener una imagen pública. Tuvo una gran acogida y se convirtió en un éxito de ventas, consolidando aún más su papel como figura pública cercana y resiliente. Taylor, fumadora desde hacía mucho tiempo, continuó con el hábito durante muchos años hasta que un segundo episodio de neumonía casi mortal en 1990 la obligó a dejarlo. La enfermedad marcó otro roce con la muerte y sirvió como una llamada de atención, lo que la llevó a abandonar el tabaco por completo tras décadas de dependencia. A medida que Taylor envejecía, su salud seguía deteriorándose a un ritmo acelerado. Durante las 2 últimas décadas de su vida, sus apariciones en público se hicieron cada vez más escasas, especialmente después de 1996, cuando su movilidad se vio gravemente limitada. Se sometió a una serie de procedimientos médicos complejos, 2 cirugías de reemplazo de cadera a mediados de los 90 para aliviar un dolor articular intenso y mejorar su capacidad para caminar, seguidas en 1997 de una neurocirugía para extirpar un tumor benigno. En 2002, recibió un tratamiento exitoso contra el cáncer de piel. Otra batalla se sumó a su creciente lista de afecciones médicas. Sin embargo, su columna vertebral siguió siendo un adversario de por vida. Taylor finalmente dependió de una silla de ruedas, incapaz de caminar sin ayuda debido a sus problemas de espalda. En 2004, le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad crónica en la que el corazón no puede bombear sangre eficazmente, lo que provoca fatiga, retención de líquidos y dificultad para respirar. El diagnóstico marcó el inicio del último capítulo del declive de su salud. A pesar del sufrimiento que soportó, Taylor se mantuvo notablemente resiliente, conservando su ingenio y sentido de identidad característicos hasta el final. Falleció en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles el 23 de marzo de 2011 a la edad de 79 años, 6 semanas después de ser hospitalizada por complicaciones relacionadas con su insuficiencia cardíaca congestiva. Su muerte marcó el fin de una era, el final de una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Su funeral tuvo lugar al día siguiente,
en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California, un cementerio conocido por albergar los restos de numerosas leyendas del espectáculo. Fue una ceremonia judía privada que reflejó su conversión al judaísmo en 1959, oficiada por el rabino Jerome Kotler. Fiel a su estilo icónico y sentido del humor, Taylor tenía una última broma que hacer. A petición propia, el servicio comenzó con 15 minutos de retraso. Según explicó su representante, incluso quiso llegar tarde a su propio funeral. Fue sepultada en el gran mausoleo de Forest Lawn, no lejos de su querido amigo Michael Jackson, y sellada para siempre en los terrenos sagrados de Hollywood.